Un saludo fraterno en esta noche. Estamos hoy domingo 19 de abril. Ya ha transcurrido algunos meses. Estamos pasando por una pandemia, como ustedes saben, en nuestro país, una pandemia que nos tiene muy consternados. Pero seguimos predicando la palabra del Señor. Y permítame esta noche hacer una continuación de lo que fue el tema acerca de la gran ramera, donde veíamos algunos aspectos de quién era esta gran ramera. Si usted no escuchó ese tema, le sugeriría que primeramente, antes de escuchar este, escuche ese, porque este tiene relación con el anterior. Y en esta noche quiero compartir con ustedes acerca del tema el octavo rey, el octavo rey. Y vamos a partir del libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 7 en adelante. Apocalipsis, capítulo 17, verso 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Hasta aquí la palabra del Señor. Mire usted. Cuando veíamos el capítulo 17, en la primera parte, que fue la gran ramera, habíamos notado algunos aspectos. Uno era que esta gran ramera era la mujer que estaba cabalgando la bestia, y obviamente esta bestia era guiada por esta mujer. De alguna manera, entonces, estamos hablando de que la mujer y la bestia tenían un contubernio, o sea, un acuerdo. Luego de eso vemos que la Biblia nos marca de que las 7 cabezas de esta bestia tenían un doble significado. En primer lugar era que había 7 montes, o el primer significado sería que serían 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y obviamente aquí estamos hablando de que esta era un símbolo de 7 montes sobre los cuales se asienta esta mujer, que decíamos que era la gran ramera, la religión profana, la religión que vende sus dones. Apuntábamos obviamente al catolicismo romano. Y los 7 montes sobre los cuales se asienta esta mujer, es decir, la sede donde esta mujer tiene su poderío, ubica que es Roma. Roma, decíamos en el tema anterior acerca de la gran ramera, se asienta sobre 7 colinas. Eso es históricamente comprobado, y hechos históricos para que ustedes puedan comprobarlo. Entonces decíamos que esta mujer definitivamente se asienta, o esta religión se asienta en Roma. Pero lo curioso de esto es que también vemos que hay una segunda interpretación de estas 7 cabezas. Y es que estas 7 cabezas, según lo que dice verso 10 del capítulo 17, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Vamos a hacer algunos análisis. En primer lugar, partamos de un hecho. Si estamos situando de que esta ciudad de la cual hablábamos en la gran ramera era Roma, y por tanto Roma capital de Italia, debemos pensar algo muy sencillo. ¿Por qué se habla de reyes si en Italia no hay reyes? Entonces vamos a la historia. Déjame mirar un poquito de historia. En el año 1946, el último rey que tuvo Italia se llamó el rey Víctor Manuel III. ¿Ok? Hasta 1946, el rey Víctor Manuel III estuvo reinando en Italia. Después de esto, hubo un conflicto y asumió su hijo, pero por 3 meses. Le dicen a su hijo el rey de mayo, o sea, el rey de un mes solamente. Desde 46 hasta el tiempo actual, no existen reyes en Italia. Dejaron de haber reyes en Italia. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, si estamos hablando de que estos son reyes que están dentro de Roma, y Italia no tiene reyes, entonces ¿a qué reyes nos estamos refiriendo? Algunos dicen, bueno, apuntamos al papado.
Y obviamente cuando apuntamos al papado, lo que esgrime muy comúnmente los contrarios a esta idea es que han habido cientos de papas. ¿Y por qué entonces tenemos que referirnos al octavo rey como algo muy significativo cuando han habido cientos de papas? Entonces aquí debemos referirnos una vez más a la historia, remitirnos a la historia. Y esto quiero que ponga mucha atención porque es obviamente una historia muy interesante acerca de la realidad de Roma y de la realidad del Vaticano. Que quiero adelantarle un poquito, el Vaticano es el santo estato de la Città Vaticana, o sea, de la ciudad del Vaticano, y tiene apenas 0.44 de kilómetro cuadrado, o sea que menos de medio kilómetro cuadrado de extensión. Está ubicado en el centro de la capital de Italia llamada Roma. Por tanto, Roma es una ciudad que contiene dentro de ella a un estado, a una nación, que en este caso es el Vaticano. ¿Okay? En 1929, en el año 1929, el rey Víctor Manuel, conjuntamente con Benito Mussolini, lo nombra Benito Mussolini para que haga un acuerdo con la Iglesia Católica, porque Italia tenía una deuda económica con la Iglesia Católica de muchos siglos, entonces tenían que hacer un acuerdo por esa deuda, y para hacer ese acuerdo tuvieron que organizar un encuentro entre la Iglesia Católica y el Estado italiano. En este caso, en 1929 se hace ese acuerdo que se conoce como el Tratado de Letrán. En ese acuerdo interviene el rey Víctor Manuel mandando a Benito Mussolini para que él efectúe el acuerdo con la Iglesia Católica. Y en ese tiempo, el Papa que regía a la Iglesia Católica era Pío XI, Achille Ratti, un Papa que duró desde el año 1922 hasta 1939, o sea, 10 años después del Tratado de Letrán, él murió. Pero fue el Papa Pío XI que suscribió el Tratado de Letrán entre la Iglesia Católica y el Estado italiano. ¿Ok? ¿En qué consistía ese acuerdo de Letrán? Que por primera vez entonces Italia acordaba ceder, en base al pago que le debía a la Iglesia Católica, una porción de terreno, que en este caso era el Vaticano, dándoselo a perpetuidad. Si usted busca en la historia o en algún análisis de libros o de diccionarios, va a ver en qué consistía todos los parámetros de ese Tratado de Letrán. Pero a grosso modo lo que decía ese Tratado de Letrán es que el Estado romano o el Estado italiano confería a la Iglesia Católica plena potestad de ese territorio que era el Vaticano y que lo erigía a un Estado. De ahí entonces nace el Santo Estado de la Ciudad del Vaticano. Quiero que usted sepa entonces que desde esa fecha hasta esta fecha han pasado algunos papas. Ahora, ¿por qué marco esta situación particular? Porque por primera vez en la historia, por primera vez en toda la historia del mundo y de la Iglesia Católica, por primera vez en la historia, la Iglesia Católica tenía un Estado desde el cual regía, gobernaba y dirigía un Estado. Nunca antes la Iglesia Católica tuvo un Estado, una nación, como parte de su patrimonio. Y eso marca entonces de que la Iglesia por primera vez entonces tiene este Estado, reconocido por el mundo, a tal punto que todos los cardenales son nombrados nuncios apostólicos en las diferentes naciones del mundo como representantes diplomáticos del Estado Vaticano. Tienen una moneda propia, tienen una bandera propia, tienen un himno propio. Ellos tienen toda la capacidad de manejarse como estadistas, son estadistas, gobernantes, jefes de Estado, y por tanto también dentro del acuerdo de Letrán se los nombra como reyes, ¿ok? A eso se debe también que usted conoce o que usted debe saber que cuando se corona al Papa no se lo corona solo con una corona, sino que se lo corona con una tiara, es decir, una triple corona, que implica que el Papa tiene entonces tres diferentes representaciones, entre ellas es rey de la Iglesia, vicario de Cristo y también como gobernante del mundo. Entonces, por primera vez en la historia, escúcheme bien, a partir de 1929, el Vaticano se erige como una nueva nación en el mundo. Ya no era un
un lugarcito, solamente era una nación. Y entonces aquí imagínese usted cómo se configura esto. El Estado Vaticano, la nación del Vaticano, enclavada en el centro de Roma. Y obviamente el Estado Vaticano es la cúpula donde se asienta la Iglesia Católica. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos esta realidad, que obviamente no es coincidencia, es historia, y contamos desde el momento en que por primera vez los papas rigen como monarcas y como reyes del mundo, no habiendo ya reyes en Italia, porque en Italia hasta el 46 hubo rey, o sea que en algún momento de la historia hubieron dos reyes en Italia, el uno en el Vaticano y el otro en Italia realmente, ¿verdad? Uno manejando Italia como rey, que en este caso era Víctor Manuel, y el otro manejando Vaticano, que en este caso era el Papa que sería Pío XI, ¿ok? Pero una vez que Víctor Manuel III abdica, o sea, renuncia a su cargo y establece desde ese momento el Estado, un Estado republicano, democrático en Italia, entonces queda a cargo de ese Estado Benito Mussolini, que luego se convierte en un dictador, ¿verdad? Una especie de dictador, conocido como el Duce. Un dictador que tiene mucha tela que cortar, porque era realmente un hombre muy polémico, fue un hombre que hizo muchos pactos terribles con otras naciones, inclusive con el grupo de Hitler, al cual apoyó abiertamente, y eso también es histórico. La Iglesia Católica y Benito Mussolini apoyaron a Hitler, y eso, como digo, es historia. Pero lo que me marca entonces es notar que estos 7 reyes, según lo que dice capítulo 17:10, son reyes que nacen entonces no dentro de Italia, sino dentro del Vaticano, al haber sido erigida desde el año 1929 como una nación, como un estado del mundo, donde hay monarcas, hay reyes, y en este caso cada papa es un rey. Nunca antes en la historia, repito, del mundo y de la Iglesia Católica tuvieron una nación donde ellos eran reyes, se coronaban como reyes, porque ellos tenían lugares en diferentes partes del mundo donde ellos manejaban cierto control, pero nunca fueron reconocidos como Estado. Por primera vez, después del acuerdo de Letrán, son reconocidos como un Estado del mundo al Vaticano. O sea, es una nación más, con guardia, con escudo, con himno nacional, con correo propio, con moneda propia. O sea, el Estado Vaticano es una nación. Y cada papa del Estado Vaticano es un rey. Al no haber entonces reyes en Italia, si la Biblia habla de reyes, está ubicando obviamente al rey o a los reyes del papado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dice el texto, cuando habla de esto, que son 7 reyes que tiene que ver con el animal o la bestia que la mujer montaba. O sea, esta es la doble simbología. Quiere decir que tienen estos reyes una participación muy íntima en la conformación de la bestia. ¿Ok? Ahora, estos 7 reyes, a la luz de la Biblia, se marca de esta manera. Yo quiero repetir el concepto de que usted tome atención. Dice, capítulo 17:10 de Apocalipsis. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí hay una especie de juego de cronos, o sea, cronológico, ¿verdad? Porque parecería entonces que Jesús, cuando le narra o le muestra esta porción de Apocalipsis a Juan, porque Juan es el que estaba viendo todas estas revelaciones, como que lo sitúa a Juan dentro del rey quinto. Note usted lo que vemos aquí. Rey sexto. 5 de ellos han caído, dice. ¿Ok? 5 de ellos han muerto. Caído, muerto. Uno es. Cuando dice uno es, está hablando del presente. Uno es el actual. O sea, en ese momento Juan estaba parado ahí, frente al sexto rey. ¿Ok? Luego de eso dice, y el otro, o sea, el séptimo, aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. No dice que caiga, sino que dure. Cuando hablamos de un tiempo, del término dure o de duración, estamos hablando de un lapso de tiempo. Aquí entonces vemos 2 aspectos. Uno que habla de que 5 caen, o sea, mueren. El uno es, en este caso, el sexto, en el cual estaba Juan mirando la profecía.
El otro no había venido, que sería el séptimo, y este séptimo, según el texto bíblico, debería durar breve tiempo. O sea, su duración, el tiempo de su duración sería de breve tiempo. Y dice más adelante, verso 11, perdón, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, aquí estamos hablando de que habían 8 reyes y el octavo sería la bestia. Esta bestia, dice, sería de entre los 7, o sea, es parte del mismo conglomerado de papas. Ahora, ¿por qué me refiero a papas? Ya lo vamos a ver. Porque decíamos que desde 1929 por primera vez el Estado Vaticano aparece, y por primera vez entonces a nivel mundial, por primera vez en la historia del mundo, los papas adquieren la condición de reyes, monarcas, jefes de Estado de un Estado del mundo. ¿Okay? Y si nosotros contamos desde 1929 a los papas que se han dado hasta este tiempo, vamos a llegar a una situación muy curiosa. Yo quiero pedirle que me siga. El primer papa que estuvo dentro del término de la firma del Acuerdo de Letrán, que fue en 1929, fue Pío XI, llamado Achille Ratti. Ese fue el papa que firmó el Tratado de Letrán. Entonces lo contamos a él como el primer rey, porque él erige como primer rey en este acuerdo y duró 10 años después de ese acuerdo hasta que murió. El segundo papa fue Pío XII. El segundo fue Pío XII, Eugenio Pacelli. Él ejerció su papado, su reinado, desde el año 39 hasta el año 58. Luego de eso viene el tercer rey o el tercer papa, que sería Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, que él estaría ejerciendo su reinado papal desde el año 58 hasta el año 63. Ese sería el tercero. Vamos al cuarto, que sería Pablo VI. Pablo VI sería el cuarto, que sería Giovanni Battista Montini. Giovanni Battista Montini. Él ejerció desde el 62 hasta el 78 su reinado. Luego de eso viene el quinto rey, el quinto papa, que fue Juan Pablo I, Albino Luciani. Él duró 33 días en el papado. Él ejerció el papado en el 78 y murió en el mismo año, en 33 días de su papado. Hay algo que es oscuro en esa muerte, no se sabe, no queremos entrar en ese detalle, pero queremos entender que ese fue el quinto papa. ¿Okay? Y aquí ubicamos entonces el texto cuando dice, 5 de ellos han caído. Uno es, ¿cuál sería el que era según la profecía? Que sería entonces el sexto, Juan Pablo II. Yo quiero que me entienda un poquito, quizás se le hace un poco difícil a usted mirar este asunto. Pero cuando hablamos de la profecía y veíamos el principio de Apocalipsis que dice que escribe en un libro las cosas que son antes de ti, las cosas que serán en el tiempo tuyo y las cosas que serán después de ti, debemos entender entonces que Apocalipsis enlaza 3 aspectos de Juan. Antes de Juan, en el tiempo de Juan y después de Juan. Así veíamos en el libro de Apocalipsis, en el inicio. Y parecería que aquí también está dando esa misma fórmula, ¿no? Lo pone a Juan dentro de la presencia del el sexto, que sería Juan Pablo. Y dice entonces, 5 de ellos han caído. Uno es, que sería el sexto. Luego de eso vendría el séptimo, que dure breve tiempo, y de ahí vendría el octavo, que sería la bestia, ¿ok? Vamos a seguir. Dice en el sexto lugar, al sexto rey, el papa Juan Pablo II, que era Karol Wojtyła, y él entró a su papado desde el año 78 hasta el año 2005. Fue un papa muy emblemático, muy famoso, pero además fue el sexto papa, si contamos, como digo, desde el momento que se erige el Vaticano como nación hasta este tiempo. Luego de eso vamos al séptimo rey o séptimo papa, que sería Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, él fue electo, el 2005,
Pero él no murió, él no cayó, él duró breve tiempo porque abdicó. ¿Qué es abdicar? Dentro de los papas no se concibe el concepto de que un papa renuncie y pierda su capacidad de papado, su categoría de papa o de rey. Lo que hacen es abdicar, o sea, dejan el cargo teniendo o conservando la majestad de su cargo. Entonces, Joseph Ratzinger, que todavía en el día de hoy vive, es un papa, que no está activo, pero es un papa. O sea que en este momento nosotros históricamente tenemos dos papas. Uno en funciones, que sería Bergoglio, y otro en pasiva, que sería Ratzinger, pero con la categoría de papa. ¿Ok? ¿Ve cómo se configura la profecía? Cuando habla de este séptimo papa, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es necesario que este séptimo papa dure breve tiempo. Breve tiempo. Y de ahí dice el texto del capítulo 17:11, la bestia que no era, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. El octavo rey que marca la Biblia es Francisco I, Jorge Mario Bergoglio. Ahora, cuando estamos hablando de esto debemos entender algunas cosas interesantes con el Papa Bergoglio. Y como digo, la Biblia marca que este sería el octavo rey. Vuelvo a repetir que en Italia no hay rey desde el año 46. Si se espera que en Italia se reinstaure el reinado, estamos esperando que los elefantes rosados vuelen. Si estamos esperando que algo pase diferente a esto, créeme que lo veo muy difícil. Los 8 reyes que marca la Biblia que aparecen en este momento son los reyes que nacen o que son parte de la nación vaticana que se erige en 1929. Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica tiene una santa sede, una nación propia, que es el Santo Estado de la Cita Vaticana. Un estado el más pequeño del mundo, con apenas 0.44 kilómetros cuadrados, o sea, menos de medio kilómetro. ¿Qué pasa con Jorge Mario Bergoglio? Es un papa que rompe todo paradigma. ¿Por qué? Porque es un jesuita. Y Jorge Mario Bergoglio era el general de los jesuitas. La orden de los jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola. Ellos se fundaron como por el 1500 y pico. ¿Cuál fue el propósito de la fundación de los jesuitas? Fueron los que se crearon para combatir la reforma de Martín Lutero en el año 1500. Los jesuitas fueron los soldados, porque eran soldados. Este Loyola, que fundó los jesuitas, era un soldado. Por eso es que ellos a su director le llaman general de los jesuitas. Y ellos tienen algunas cosas en particular. En primer lugar, ellos tienen voto de santidad, voto de pobreza y voto de obediencia. Ellos obedecen al Papa ciegamente, a cualquiera que éste sea, aunque esté en contra de ellos, no hay ningún problema, ellos siempre van a ser obedientes al Papa. En su concepto, ellos nunca iban a aceptar cargos importantes. Bergoglio fue el único jesuita a través de la historia que ha sido elegido papa. Cosa que va en contra de toda corriente, porque para los jesuitas su general o a su general se le conocía y se le conoce como el Papa Negro. Son la fuerza armada de la Iglesia Católica que fue creada por el catolicismo para contrarrestar la reforma con una operación que se llamó Contrarreforma. Le vino una tremenda persecución con Ignacio de Loyola cuando se fundaron la Inquisición y mataron a mucha gente. Fue una cosa terrible. Ellos buscaron destruir la reforma. Y créame, mi querido hermano, querido amigo, de alguna manera
los jesuitas han infectado la doctrina cristiana evangélica. La doctrina cristiana evangélica la infectaron los jesuitas con grandes doctrinas que son realmente equivocadas. Una de ellas nace en el concepto de que la iglesia solo aparece hasta el capítulo 4 de Apocalipsis. Eso fue creado por ellos. Ya vamos en algún momento a mirarlo. ¿Con qué propósito lo hicieron? Para que la iglesia y la gente cristiana no repare en el Apocalipsis como un evento futuro. Entonces ellos también redireccionaron la interpretación de Apocalipsis como una interpretación pretérica. Esto ya fue, ya esto no existe más. Esto fue en el tiempo de Roma, efectivamente habla de Roma, habla de los líderes romanos, no apunta a la iglesia. Entonces, cuando metieron el concepto de que solo aparecía la iglesia hasta el capítulo 4, quisieron evitar que la iglesia o los teólogos siguieran examinando Apocalipsis, como ha pasado en muchos teólogos. Para muchos teólogos el libro de Apocalipsis solo aparece la iglesia del capítulo 4 y ahí termina. Esa fue una doctrina metida por un jesuita. Ya vamos a ver en algún momento dentro de este tiempo, el próximo tiempo. Entonces, los jesuitas también metieron otras doctrinas que ya luego vamos a mirar. Por ejemplo, un famoso conocido como Lacunza, un jesuita llamado Lacunza, que en el siglo XVIII infectó la doctrina de la segunda venida de Cristo, con una doctrina totalmente contra la Biblia. Fue un jesuita. Y hay que tener cuidado porque de alguna manera los jesuitas están interviniendo todavía dentro de la contaminación de la iglesia evangélica. Note usted, solamente como referencia, que este Papa Bergoglio se ha hecho muy amigo de algunos cantantes famosos de la iglesia evangélica, a tal punto que a ellos los ha invitado a Roma para que sean parte de conciertos y parte de eventos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, eres en mí, que sean uno con nosotros. El ecumenismo. Y usted sabe que muchos cantantes cristianos se han contaminado con el ecumenismo. Y eso es peligroso. ¿Quién lo hizo? Bergoglio. Bergoglio ha convocado ahora para mayo un gran encuentro ecuménico porque él planea cambiar el mundo de la educación a nivel mundial. Quiere crear una nueva matriz de instrucción que involucre al niño para que cambie el niño de pensamiento. Ellos están muy enfrascados en hacer un cambio de matriz. Y según lo que él decía en el edicto, que también lo vamos a mirar en algún momento futuro, él decía que era necesario que haya un hombre que gobierne todo esto. Mis amigos y hermanos, el octavo rey aparece ya en la Biblia. Y a la luz de la historia y a la luz de la Biblia, está señalando al rey papa que tenemos actualmente. Como digo, algunos están esperando que todavía el Imperio Romano reviva para que hayan reyes. No, los reyes hubieron hasta el 46. Los únicos reyes que hay en Italia, dentro de Roma, que no son romanos, son los papas. Aunque ellos siempre dicen, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Son papas de Roma, son papas del Vaticano. El octavo rey existe. El octavo rey, a la luz de la Biblia, es la bestia. La bestia. Vamos a tener dentro de la próxima semana el tema la bestia y el falso profeta, para que veamos quién es este personaje, la bestia, ¿verdad? Que ahora estamos apuntando al octavo papa, que sería entonces Francisco I, que sería Jorge Mario Bergoglio, desde el 2013 hasta el día de hoy, que está co-gobernando, aunque no aparece como gobierno todavía, que es Ratzinger, porque él abdicó. Por primera vez en la historia también hay dos papas. Eso hay que notar curiosamente. Mis hermanos, gracias por su atención. Dios les bendiga. Estamos orando mucho por la pandemia que está sucediendo en el mundo, que como les decía también cuando hablaba de los sellos, esto marca que estamos ante una situación muy sui generis, como nunca en la historia. Apuntamos a que realmente Cristo viene pronto, y esto abona aún más a entender que estamos en el tiempo de la venida de Cristo.
Vamos a ver el próximo tema, Dios mediante, la bestia y el falso profeta, que serían los dos personajes que actúen al unísono dentro de un conglomerado a la luz de la Biblia para engañar al mundo y llevar al caos. Y luego de eso vamos a ver acerca de la marca, que también tiene que ver con la bestia. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga, gracias por su atención, Dios les guarde de una manera especial.